Permanece conectado con nosotros, atento a lo que Dios tiene por decirte a través de su palabra. Bueno, excelente tiempo de alabanza y adoración. Vamos ahora al estudio de la palabra de Dios. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Mis hermanos, quiero animarlos a permanecer firmes en el Señor, a no soltarse de la mano de Dios, a no apostatar de la fe, a no, hermanos, distanciarnos de la sana doctrina, a mantenernos en Cristo, a mantenernos en su palabra, a conservar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Es cierto que no estamos pudiendo congregarnos de manera presencial y que muchas cosas que solíamos hacer no estamos pudiendo hacerlas por obvias razones, pero que sin embargo ninguna de estas cosas sea la excusa para que usted se me vaya a descarriar, para que usted se me vaya a apartar. Que nadie diga: pastor, yo me enfrié a causa de que no podíamos congregarnos, a causa de que no podía servir como lo hacía en la iglesia. No, mi hermano, al contrario, que este tiempo que estamos viviendo te sirva para que tú ahondes en tu intimidad con Dios, hermano, para que tú conozcas mejor al Señor, para que tú te apasiones por el Señor y por su palabra, y que te mantengas firme, firme como un árbol plantado con raíces bien profundas. Bueno, quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo leo de nuevo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo quiero darle una aplicación a este versículo. La palabra dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hermanos, y nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, porque satisfacíamos los apetitos de nuestra carne, porque vivíamos en una amistad muy estrecha con el mundo, porque no teníamos en cuenta la voluntad de Dios, sino que hacíamos lo que nos venía en gana. Pero cuando conocimos a Cristo, dice la palabra que el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado, nos redimió. Amén. Y la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es que permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos liberó, hermanos. Y esa es la exhortación en esta mañana. Y que usted pueda mantenerse muy sólido, hermano, en la libertad de Cristo. No en libertinaje, sino en la libertad de Cristo, hermano. Sin dar marcha atrás a la antigua manera de vivir, contaminada, hermano, por una cantidad de pecados terribles, vergonzosos. Entonces, este mensaje en esta mañana tiene como propósito, mi hermano, animarte a que tú te mantengas en el Señor, en la santidad, en obediencia, y que no vayas a echar, mi hermano, hacia atrás, en el nombre de Jesús. Vamos a leer las siguientes citas. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta del apóstol Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, la palabra entonces nos enseña que Cristo nos rescató de esa forma, de esa manera como nosotros vivíamos antes. Y luego la palabra dice que baste ya el tiempo, hermano, pasado para haber hecho cosas que no agravan a Dios. Este es otro tiempo, hermanos. Ahora estamos viviendo otra temporada como hijos de Dios, como gente conocedora del Señor. Y hay una cita bíblica que para mí es tremenda, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Lo repito, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo ese versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Quizás usted lo ha visto, y la Biblia presenta esa escena cruda, y es cuando un perro vomita y ese perro luego regresa y vuelve y se come el vómito. Eso, hermano, tiene que ver con esa persona que fue rescatada de su antigua manera de vivir, pero que vuelve y regresa a ese estilo de vida contaminado por el pecado. Terrible situación. O de igual manera, imagínese usted una puerca, un marrano, y lo bañan, le echan perfume, le pintan las pezuñas, pero una vez que sueltan a ese marrano, ¿qué hace? Hermano, en el primer lodo que encuentre, allí se mete y se revuelca, y se pierde entonces el baño, se pierde el perfume y se pierde todo lo que le hicieron para embellecerlo. Pues de igual manera, así es la persona que, habiendo conocido a Dios, se aparta del Señor, se suelta de la mano de Dios, apostata de la fe y regresa a su antigua manera de vivir. Yo creo que a todos nosotros en los últimos días nos consternó lo que oímos en las noticias, y fue cómo ese grupo de soldados violaron a esa niña. Tremendo. O sea, si ya es terrible que un individuo viole a una niña, ahora imagínate que se unan 7, creo que eran 7 u 8, que se unan a violar a una niña, una menor de edad. Oh, cosa tremenda, hermanos. Jóvenes entre los 18 y 20 años que pertenecían a una institución muy importante de nuestra nación. Y uno se pregunta, ¿en qué cabeza cabe que se junten estos muchachos para abusar sexualmente de una menor de edad? Tremendo. Y allí se manifiesta el carácter de los hombres de los últimos tiempos, como el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo. Pero también hemos oído por las noticias, hermanos, la cantidad de corrupción impresionante, como en estos días gobernadores, alcaldes están en la lupa, hermanos, de la fiscalía, están siendo investigados. ¿Por qué? Por la corrupción, porque muchos de ellos lo que hicieron fue subir los costos de los mercados que compraron para repartirlos a la gente necesitada. Y entonces hemos oído que si un atún costaba 6,000, lo colocaron en 10,000. ¿Sí? Que si una libra de arroz costaba 2,000, la colocaron en 5,000. Oía, eso fue el viernes, de un tipo descarado que subió 3 veces los valores. Es decir, si algo costaba 20,000, lo colocó en 60,000. Pero no es uno o dos, son varios, son muchos. Los ladrones de cuello blanco, los corruptos. Así que cuando escuchamos de los soldados violando a esta muchachita, abusándola, cuando escuchamos acerca de estos políticos corruptos, pues hermanos, uno se sorprende al pensar cómo es posible que haya tanta maldad. Ahora,
vamos a leer lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. Es terrible entonces oír lo de los soldados, lo de los políticos corruptos. Es tremendo, estremecedor escuchar, hermanos, tantos asesinatos de mujeres. Leía, creo que fue ayer, del asesinato de varias mujeres en los últimos días, feminicidios, tremendo, tremendo, tremendo como aquí en Cali, en nuestra ciudad, y es doloroso, hermanos, ver cómo a pesar del aislamiento preventivo a causa de la pandemia, a pesar de que pues hay un control para que no todo el mundo salga a la calle, pero cómo se ha aumentado el sicariato, cómo se ha aumentado la delincuencia. En estos días a un amigo cercano iba montando cicla y escuchaba, ayer me contaron que por robarle la cicla le pegaron 17 puñaladas. Increíble, es decir, parecía pues como que no solamente quería robarlo, sino que la intención era asesinarlo, pero con sevicia. 17 puñaladas por robarle una cicla. Dice uno: Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: en los últimos tiempos el carácter de los hombres será así, y lo describe, y fue lo que leímos. Ahora, lo que quiero decirte es esto: que en la gente que no conozca de Dios eso se dé, pues lo entendemos. Pero lo que no puede pasar es que los que hacemos parte de la iglesia terminemos apartándonos de Dios y terminemos abrazando un estilo de vida contrario al que Dios quiere. Eso es lo que no puede pasar. Ahora, por supuesto, somos seres humanos propensos al error, propensos a la equivocación, podemos fallar. Pero una cosa es fallar y otra cosa es vivir, hermanos, en el pecado. Una cosa es el pecado como estilo de vida y otra cosa es que en un momento dado, en un momento de debilidad, cediste al pecado y caíste. Pues allí existe, mi hermano, gloria a Dios, la confesión. Amén. Existe el arrepentimiento. Pero lo que no puede pasar es que nosotros, los creyentes, terminemos apartándonos del Señor, apostatando de la fe y adoptando una vez más esa antigua, falsa, equivocada y vana manera de vivir, hermano, como lo hacíamos antes. Quiero darte en esta mañana 5 consejos rápidos para que tú te mantengas firme en el Señor. 5 consejos rápidos. El primer consejo, mi hermano, está en 1 Corintios 15:33 y vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De nuevo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mi primer consejo: evite amistades y conversaciones equivocadas. Lo repito, primer consejo: evite amistades y conversaciones equivocadas. Cuando una persona, sea un joven o sea un adulto, porque a veces pensamos que son solamente los jóvenes los que terminan juntándose con amigos que no les conviene. No, también ocurre con la gente adulta. Cuando nosotros comenzamos a compartir con la gente equivocada y a sostener conversaciones que no son convenientes, dice la Biblia que esas conversaciones van de alguna manera a afectar nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Segundo consejo:
échele leña todos los días al fuego de Dios que arde en su corazón. Échele leña todos los días al fuego de Dios que arde en su corazón. Hermanos, si hay una fogata, ¿sí? Si hay un fogón de leña y usted no le echa continuamente leña, pues ¿qué va a pasar? Va a ir disminuyéndose, la madera va a ir consumiéndose o el carbón, y si usted no vuelve a echarle leña, si no vuelve a echarle carbón, pues sencillamente el fogón se va a apagar. Pues así va a ocurrir con el fuego que arde en nuestros corazones. Si nosotros no alimentamos ese fuego con más leña, hermanos, y la leña tiene que ver con oración, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la alabanza a Dios. Si no le echamos leña al fuego, se va a apagar. Ahora, no se apaga de un día para otro, pero poco a poco ese fuego se va debilitando. Y por supuesto, si el fuego está encendido, hermanos, y sopla el viento, ¿sabe qué pasa? Que ese viento se encarga de avivarlo más. Pero si el fuego está débil, hermano, como una velita, y hay un viento, ¿qué pasa? Que se va a apagar. Entonces, el cristiano que no le echa leña al fuego todos los días, poco a poco se irá apagando hasta que se apague, hermano. Y uno volver a encender a un cristiano apagado es bien complicado. Vamos a leer Levítico capítulo 6 versículo 12. Este es un pasaje que hemos leído en varias oportunidades. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Bueno, a ver, Levítico capítulo 6 versículo 12. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, todos los días, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermanos amados, si nosotros queremos mantenernos firmes en el Señor, hay que echarle leña todos los días a ese fuego que arde en nuestro corazón. Y ya sabe qué significa la leña. Número 3, mantenga sus cuentas cortas y claras con Dios. Mantenga sus cuentas cortas y claras con Dios. Es decir, no permite que el pecado se acumule en su vida. Hermano, si pecó hoy, arrepiéntase hoy. Si pecó, hermano, en el día varias veces, pues pídale perdón a Dios por la noche o en el momento que pecó. Señor, mira, reconozco que dije lo que no debía haber dicho, fui imprudente, Señor, me dejé llevar por la ira, Señor, contesté como no debía, hermano, pero tenga cuentas cortas y claras con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos que el pecado vaya acumulándose, ¿sí?, ese pecado va distanciándonos de Dios. Ese pecado, hermano, va apagando ese fuego en nuestro corazón. Entonces, mantenga cuentas cortas, hermanos, cortas y claras con Dios. Y también, y creo que esto es importante decirlo, hermanos, uno no sabe el día de la muerte, ni tampoco el día que Cristo viene por la iglesia, hermano, y que uno sale de la casa, pero uno no sabe si va a regresar, ¿sí? O uno no sabe si Cristo viene en este mismo instante. Hermano, pase lo que pase, ya sea que llegue la hora de la muerte, de partir a la presencia de Dios, o que sea el momento de ser arrebatado, que estemos listos, hermanos, para irnos con el Señor. Amén. El cuarto consejo que quiero darte es: todo el día tenga en cuenta a Dios. Todo el día tenga en cuenta a Dios. Hermanos, si bien es cierto que todo el día no podemos estar leyendo la Biblia porque hay que trabajar, porque los muchachos estudian, porque hay diferentes compromisos, tampoco podemos estar todo el día con las manos levantadas o de rodillas orando, pero sí podemos tener en cuenta a Dios en todas las decisiones que tomemos a diario. Y quiero que leamos por favor el Salmo 16, versículo 8. Libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 8. Dice aquí: a Jehová
he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Pero me gusta como lo traduce la versión Dios habla hoy. Siempre tengo presente al Señor. Siempre tengo presente al Señor. Mi hermano, cuando usted siempre tiene presente al Señor, créame que usted va en todas las ocasiones a intentar hacer lo que es correcto. Usted siempre va a procurar tener en cuenta la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, por la mañana, antes de empezar el diario, hermano, diga el Espíritu Santo, ayúdame a tener en cuenta al Señor durante todo el día, en todo lo que vaya a hacer, en cada decisión que vaya a tomar, Dios mío, en mis negocios, en todo, hermano, que en todo usted tenga en cuenta a Dios y que todo lo haga como para el Señor. Y finalmente, el quinto punto es: cada día muera, cada día muera, y ya se lo voy a explicar. Primera carta a los Corintios 15:31. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 31 dice: os aseguro, hermanos, dice el apóstol Pablo, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día muero. ¿Qué significa esto, iglesia? Morir cada día es crucificar nuestra carne a diario, es negarnos a darle rienda suelta a los apetitos de nuestra carne, hermanos. Es renunciar a hacer lo que nos gusta por hacer lo que realmente le agrada a Dios. No siempre lo que nos gusta hacer, hermano, va alineado con la voluntad de Dios. Así que, hermanos, este es el tiempo para que nos mantengamos firmes en el Señor, que a pesar de que no estamos pudiendo congregarnos como usualmente lo hacíamos, pero que no sea la excusa para que ninguno de ustedes se aparte del Señor y que volvamos como el perro al vómito o como la puerca al lodo, hermanos, sino que mantengamos firme nuestra profesión de fe. Amén. Que cuando todo esto termine, toda la gente que se congregaba vuelva y llegue, hermano, sin problema alguno, y que todos digan: pastor, yo durante estos 4 meses o el tiempo que sea me mantuve firme en el Señor, abrazando la sana doctrina, pastor, con el fuego encendido en mi corazón y bueno, listo para servir y listo para hacer lo que Dios tenga dispuesto en este nuevo tiempo. Vamos entonces a orar a Dios. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en la libertad que Cristo, Señor mío, logró para nosotros a través de su obra redentora, Señor. Padre, oro, intercedo para que ninguno de mis hermanos vuelva atrás a adoptar una vez más esa antigua, vana y equivocada manera de vivir, Señor amado. Que nos mantengamos firmes y sólidos en Cristo, en el carácter de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Mi hermano, dile: Señor, fortaléceme y ayúdame, Dios mío, para no dejarme llevar por la corriente de este mundo, para no dejarme engañar por ninguna mentira del maligno, Dios mío, para mantenerme sólido en la roca inconmovible que es Cristo, Señor. Amén y amén.